Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia positiva porque las últimas han sido bastante negativas y por el camino estatista que se ha tomado para ciertas soluciones, pero ya adelanté en videos anteriores que en el caso de Brasil era distinto y que había una alternativa para justamente lograr apoyar a la población y que no implica tomar medidas estatistas, sino que justamente va de la mano una reducción del Estado y bajas de impuestos que puede tener muy buenos efectos. Y esto no lo mencionaba simplemente por decirlo nomás, porque yo además de estar convencido de que esas ideas funcionan y son las más morales, observo también lo que ocurre en la práctica. Y el gobierno de Brasil, bajo Jair Bolsonaro, disculpen, decidió justamente aplicar este tipo de medidas. Pero vamos al detalle, ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno de Bolsonaro ha estado bastante eufórico diciendo que ellos le están ganando por goleada al coronavirus. Y dentro de todo, aunque tienen un número de infectados por sobre los 300, igual es bajo la proporción a nivel de población que con lo que tiene Chile, porque aunque es un número más en números absolutos, proporcionalmente al número de personas que habitan en Brasil es aún así más bajo a lo que es la proporción del porcentaje poblacional que en el caso de Chile. Entonces, aunque Chile tenga menos, es mucho más grave porque tenemos una población más baja. En cambio, Brasil tiene un poquitito más, pero tiene una población mucho más grande. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno de Brasil? Por un lado está tomando los resguardos médicos respectivos, pero ha hecho una serie de políticas que es distinto a lo que ocurre en distintos países. Por un lado ha llamado a mantener la calma y que esto, aunque es peligroso, no es tampoco el fin del mundo y que no hay que caer en la histeria, y ha llamado justamente a que continúen las gestiones económicas, pero facilitando también que la gente no trabaje necesariamente en lugares muy cercanos, tomando ciertos resguardos pero sin paralizar el país entero como lo que ocurrió en Italia, y que en Chile me da la impresión que vamos un poco en esa dirección. Y también para evitar la quiebra de las empresas y de la misma manera ver el tema de los precios de productos como el alcohol gel, las mascarillas y medicamentos, se han tomado una serie de políticas que yo ya he mencionado anteriormente, pero que sé que en nuestro país, en Chile, no van a ocurrir y en la mayoría del mundo tampoco, aunque en Brasil se aplicaron y han tenido resultados bastante positivos. Comencemos con el tema del alcohol gel, las mascarillas y utensilios que son respiratorios. ¿Qué ocurrió con respecto a esto? Uno podría decir, como lo dicen muchos políticos estatistas, que en realidad hay que fijar precios, no, que esto es abusivo, que el Estado tiene que intervenir, que hay que poner subsidios, que el Estado se encargue, los privados abusadores. Y esa es una alternativa que no funciona, genera escasez y que el Estado empieza a expropiar todo y empieza a tomar control sobre la economía. Pero tienes también la otra alternativa, que es aquella que casi nunca se hace, pero funciona bastante bien, pero decidió tomar el gobierno de Brasil, que es decir, bueno, sí está subiendo en los precios por un tema natural de oferta y demanda. Como hay mayor demanda del producto, aumentan los precios porque hay una mayor cantidad de gente que quiere comprar esos productos. Entonces, para que no haya escasez, aumentan los precios. Y también la oferta baja por el tema de la producción de mascarillas que ha disminuido en parte porque China era uno de los grandes productores y como sabrán China ha bajado su producción. Pero el gobierno en vez de estar interviniendo precios, en vez de estar haciendo subsidios, en vez de intervenir el mercado de esa manera, lo que hizo fue un tema distinto. Y dijo, bueno, parte del precio que está ocurriendo con estos productos son los impuestos. Porque un porcentaje importante de todos estos productos, y en Chile también es igual, es impuestos que se le aplican. Por ejemplo, en Chile tiene uno de los impuestos más altos en América de los medicamentos. Y eso poca gente lo sabe, pero de todas maneras el gobierno no dice eso y los políticos tampoco porque van contra sus propios intereses. Lo que siempre van a culpar es al mundo privado y no a las gestiones que ellos han hecho para hacer más costoso de manera artificial todos los productos que hay en el país. Entonces lo que hizo el gobierno de Brasil, y me parece muy positivo y una medida a replicar porque ha sido bastante útil, es el tema que al alcohol gel, a las mascarillas y a utensilios respiratorios le eliminó por completo todo tipo de impuestos. Impuestos arancelarios de importación, impuestos locales como puede ser el caso del IVA, por ejemplo. Todos los impuestos que se le puede aplicar a esos productos se eliminaron de manera temporal, por unos meses. Entonces con esto se redució de manera sustancial, así se nota de manera bastante fuerte el precio de estos productos. También, como le digo, no solo a nivel interno se eliminaron estos impuestos de manera temporal, sino que también se suspendieron, es decir, se eliminaron temporalmente, los impuestos de importación, es decir, los aranceles que hay para todos estos productos. Tenemos también el caso de los medicamentos y utensilios hospitalarios, como son todas las maquinarias, las camas, medicamentos en general, etcétera.
Porque aquí en Chile tanto que se quejan, igual que en otros países, que no, los precios, de que esto es abusivo, de que hay que ayudar, pero el gobierno igual tiene con impuestos altísimos distintos utensilios médicos, medicamentos y una serie de otras cosas, como también son los temas básicos como los alimentos, que en Chile tienen un IVA de un 19%. Y yo no veo a nadie aquí quejándose de eso y diciendo que si se eliminara eso, aunque fuera de manera temporal, aunque me encantaría que fuera de manera definitiva, bajaría sustancialmente los precios de todo y el dinero que tiene la gente cundiría más, el precio también de la atención médica bajaría, todos podrían acceder de mejor manera a esos servicios y además todos estos productos médicos bajarían sustancialmente de precio. Nadie habla de eso aquí porque ahí se nota la mentalidad estatista. Pero el gobierno dice que puede eximir y probablemente lo haga del pago total de impuestos a los medicamentos y a todos los utensilios hospitalarios para que de esta manera bajen de precio y no se afecte con más impuestos a la población redistribuyendo dinero o robándole a la población con los cobros que hace el Estado, sino simplemente bajando los precios, quitando los impuestos que aumentan artificialmente el precio de todos los productos. También se han tomado medidas con respecto a las empresas. Porque también vemos que con toda esta situación se produce algo lamentable, que es que pymes están al borde de la quiebra, empresas empiezan a tener millonarias pérdidas, ocurren despidos, y la solución que hacen países estatistas con soluciones bastante fracasadas, es decir, vamos a prohibir, como están proponiendo en Chile, que se pueda despedir a un trabajador en los próximos meses. Y lo que eso no se dan cuenta es que eso significa que el empleador le tiene que seguir pagando aunque no esté trabajando. Eso significa que se tiene que endeudar de manera millonaria para pagar eso, porque la gran mayoría de las empresas, al menos en Chile y la mayoría de los países, son pequeñas y medianas empresas. Y si no pueden pagar, como no pueden despedir, ni tampoco modificar las horas laborales para hacer trabajo de medio tiempo y así pagar un sueldo de la mitad de lo que podría hacer por trabajar la mitad, quiebran. Y ahí desaparece el trabajo por completo, aumenta la pobreza y desaparecen más y más pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo que se hizo en Brasil, a diferencia de la mayoría del mundo que se encarga de fijar precios o poner controles laborales, fue justamente hacer exactamente lo contrario, que ha funcionado bien, que es el tema de decir, bueno, para que las empresas no quiebren, vamos a hacer una serie de medidas. Por un lado, las empresas tienen, se supone, un horario laboral fijo hecho por un contrato. Bueno, en los próximos meses se permitió flexibilidad laboral y sin poner restricciones para los despidos, lo que se dijo fue, puedes modificar de manera temporal los contratos para que se pase de un contrato de tiempo completo a uno de media jornada. Entonces la mitad de trabajo y se paga la mitad de sueldo porque estás trabajando la mitad de tiempo. Y eso se hizo como una alternativa porque se sabe que muchas empresas no van a poder pagar a tiempo completo si no están trabajando justamente sus trabajadores o tienen que hacer menos cantidad de trabajo al hacerlo a distancia. Entonces de esta manera no se endeudan tanto y se evita justamente que haya problemas de liquidez y se dé la quiebra. De esta manera se mantienen las pymes como también las empresas grandes y puede seguir la producción y no se afecta tanto la economía. Todo esto con facilidades laborales. Y además, para evitar las quiebras de las empresas, el gobierno está estudiando al mismo tiempo que está estudiando eliminar de manera temporal todos los impuestos a los medicamentos. Y hay que recordar que en países como Brasil y en otros países no hay impuestos tan altos para alimentos básicos. En Chile es de un 19%, en otros países no hay para la canasta básica ni un solo impuesto. O incluso son impuestos que son mucho más bajos, pero eso no estamos entrando aquí al caso. El gobierno está anunciando que si es necesario, y lo está evaluando y probablemente se haga, se hará que las empresas no paguen ni un solo impuesto, pymes o grandes empresas por unos meses, para de esa manera evitar que tengan problemas económicos. Porque lo que vemos aquí en Chile, al igual que en otros países, es que te dicen, no, esto es terrible, la economía está teniendo problemas. ¿Y qué es lo que proponen los políticos? Tenemos el caso de Giorgio Jackson que dice lo que hay que hacer es subir los impuestos a los que tienen empresas grandes. Después otros dicen, no, hay que también subir los impuestos y lo único que se va a hacer para las pymes no es ayudarlas de ninguna manera, sino hacer ilegal que puedan despedir personas en los próximos meses. Entonces lo que están haciendo es ponerle más cargas tributarias, aumentarle más los precios y hacer quebrar a miles de empresas. Bueno, en Brasil tiene una lógica distinta y dicen, bueno, como sabemos que van a tener problemas económicos y como no queremos que quiebren las empresas que dan trabajo a la población, le vamos a eximir del pago de impuestos por unos meses de todo tipo de impuestos, así no tiene una carga tributaria tan alta. Y cuando pasen esos meses y los puede sobrevivir porque no tiene que pagar tanto dinero solo a sus trabajadores y que puede además reducir la jornada a la mitad, va a poder sobrevivir el trabajo, no despide a sus trabajadores que temporalmente ganarán un sueldo un poco más bajo, pero no perderán el trabajo y la empresa no desaparece. Y después todo puede retornar a la normalidad cuando pasen unos par de meses o 3. De esa manera se sostienen más. Entonces se reduce la cantidad de dinero que tienen que pagar, se reducen los precios en general de los productos para que todo sea más barato quitándole los impuestos.
Y Brasil de esta manera ha logrado incluso mantener su movimiento económico al alza, podríamos decir. Igual de todas maneras el dólar se está disparando en Brasil porque eso ocurre a nivel mundial, pero además ha logrado mantener una inflación a la baja, mientras que en otros países, como es el caso de Chile, la inflación está subiendo y de esta manera se logra mantener una economía sana que puede resistir el coronavirus, se toman las medidas sanitarias respectivas, pero de esta manera la economía no explota en ese país como está ocurriendo en otros que básicamente están tomando el camino de destruir su economía a la vez que están teniendo problemas sanitarios, como el caso de Chile, que yo sospecho que aquí la situación va a empeorar sustancialmente por las malas soluciones que proponen nuestros políticos. Encuentro lamentable que sean tan pocos países los que hacen este tipo de propuestas. En Brasil le está funcionando bien y los tengo que felicitar. Generalmente las buenas noticias cuando las doy son de Brasil, a veces de Estados Unidos, pero particularmente Brasil. Y de todas maneras un ejemplo a seguir. Los felicito, un buen ejemplo. Porque aquí lo que se está haciendo es que se reducen los costos en general, pero no quitándole a la gente con los impuestos ni con la redistribución estatal, sino permitiendo que la gente tenga más de su propio dinero en su bolsillo y evitando que el Estado le robe tanto dinero con los impuestos que le cobra tanto a las empresas, como a los productos médicos, como los alimentos, mascarillas, alcohol gel, etcétera. Una muy buena medida, ojalá se pueda replicar en otros países, lo dudo mucho porque nuestros políticos no tienen esta mentalidad de libre mercado, sino que su mentalidad es siempre de controlar, más impuestos, estatismo puro y duro, tanto en la izquierda como en la derecha, pero al menos en Brasil están tomando el buen camino. Felicitaciones para ser uno de los pocos países que ha decidido tomar esas resoluciones.